tal, queridos hermanos, queridos amigos de la Iglesia de Murcia? Es para mí un placer poder compartir este espacio de reflexión con cada uno de vosotros. Me siento feliz realmente de esta oportunidad y a pesar de que estamos separados físicamente, si una cosa nos ha enseñado todo este tiempo de pandemia es que esas palabras de Jesús, que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, es una realidad. Así que feliz de estar con vosotros y espero que cuando estéis escuchando este tema, pues el Espíritu de Dios esté obrando en cada uno de vosotros. Quiero invitaros a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, del verso 9 al verso 13. Ahí tenemos el texto en el cual vamos a meditar. De ahí vamos a sacar algunas lecciones que vamos a compartir juntos en este día. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Yo quisiera que sobre la base de esta lectura tratemos de repensar lo que es realmente el Evangelio, pero que vayamos un paso más allá, que juntos nos atrevamos a repensar un poco lo que debe ser la Iglesia y todavía avanzar quizás un poco más. Juntos repensemos cómo debemos actuar frente a las personas que fallan, que yerran, a los que pecan entre nosotros. No te estoy hablando de esos pecados pequeños, sino esos pecados que nosotros los vemos dignos de una disciplina. Aquellos que en nuestro querido manual de Iglesia están establecidos como causas por las cuales hay que tomar alguna medida. Pero yo no voy a hablar del manual de Iglesia en esta mañana. Y quiero que empecemos este planteamiento con una historia. Algo que me aconteció a mí hace pero muchos años. Yo era un muchacho de unos 19 años aproximadamente. Había conocido la Iglesia Adventista, había estudiado la Biblia, me había bautizado y hacía muy poco que yo estaba en la Iglesia. Hoy me doy cuenta que cuando una persona llega por primera vez a la Iglesia y entra a la vida de la Iglesia, tiene que adaptarse a un montón de cosas nuevas. Nuestra manera de hablar, las formas que nosotros tenemos, los hábitos, las costumbres, todo eso varía de una manera impresionante a lo que uno puede estar adaptado. Y hay cosas de las que nos vamos enterando a medida que vamos teniendo la vida de Iglesia. Un sábado yo escuché que en la tarde iba a haber una reunión que le llamaban reunión administrativa. Yo a esas alturas de mi vida cristiana no sabía que era una reunión administrativa. Lo único administrativo que yo conocía eran cuestiones de gestiones y trámites administrativos que yo constantemente veía que mi padre hacía porque era abogado. Pero una reunión administrativa me sonaba para una iglesia completamente extraña. Pero bueno, fui finalmente a la reunión, llegué a la iglesia, entré. Y un par de cosas en esa reunión administrativa me sorprendieron. En primer lugar, delante de toda la iglesia estaba el pastor que pastoreaba la iglesia en aquella época era una persona del todo especial, tenía determinadas características, ¿no? Constantemente nos estaba arengando y exhortando a los jóvenes a ser fieles, puros, castos y también nos daba algunas reprimendas de vez en cuando, ¿no? Le habíamos puesto un mote a ese pastor. No se llamaba José, pero como le gustaba predicar duro, le habíamos puesto de apodo, de mote, José Condena, porque sus mensajes eran más garrotecéntricos, palocéntricos que cristocéntricos. Así que yo recuerdo estaba el solemne pastor
con los ancianos de la iglesia. Fijaros, en esa época tampoco entendía por qué un anciano era anciano si no era anciano. Mirad cómo cuesta a los que venimos de fuera entender toda esa manera de hablar que tenemos dentro de la iglesia. Así que estaba el pastor, estaban los ancianos, y de pronto veo que uno de los ancianos se levanta, hace una oración, luego viene el otro anciano, se levanta, coge un libro negro que yo me enteré que existía, yo no sabía en ese momento, hacía pocos meses que yo estaba bautizado, se llama Manual de la Iglesia, empieza a leer causas por las que un miembro tenía que ser disciplinado, y de pronto dicen el nombre de dos chavales, dos chicos, un chico y una chica, que eran amigos míos de la iglesia, con los cuales nosotros pues los sábados a la noche nos íbamos a comer pizza, íbamos a caminar, íbamos a andar con otros jóvenes, y entonces yo escuché que a propuesta del Consejo de Iglesia se proponía a la iglesia que Rafael y Blanquita, voy a decir los nombres porque nos separan 13.000 kilómetros y esta historia ya tiene varias décadas, Rafael y Blanquita sean dados de baja de la iglesia porque habían cometido fornicación. Otra palabra que yo no terminaba de entender todavía. Vuelvo a decir, son palabras que en nuestra jerga son muy fáciles, pero en el mundo secular estas palabras no se entienden. Y yo era muy nuevo dentro de la iglesia. Así que de pronto se paró el pastor, nos predicó un sermón acerca de la santidad, acerca de la fidelidad, acerca de las altas normas que tiene que mantener la iglesia. Y yo veía que Rafael y Blanquita estaban ahí delante, calladitos, en un rincón. Blanquita, yo cada tanto la miraba y Blanquita estaba llorando. Y bueno, de pronto se propuso quienes apoyaban la propuesta de la iglesia. Yo miré, ¿sí? Varios levantaron la mano. Yo como no me enteraba mucho del tema, y yo tenía mucho aprecio por Blanquita y Rafael, tampoco levanté la mano, pero vi que varios levantaron la mano, entonces contaron los que habían levantado la mano, dijeron, ¿quién se abstiene? Nadie levantó la mano, pues está votado. A partir de ahora, Blanquita y Rafael ya no son miembros de la Iglesia Adventista. Lo que me sorprendió luego de toda esta historia es que mientras se dirigían a ellos para decirle por qué la Iglesia había tomado esta medida, le decían, Rafael, Blanquita, debéis saber que esto lo hacemos por amor, porque os amamos. En ese momento, y luego a lo largo de mi vida, nunca he podido entender esa forma de amar. Os lo digo sinceramente. Y me he puesto a pensar muchas veces si realmente eso es así. Debiéramos ser así. Y me he puesto a pensar cómo trataba Jesús a los que fallaban, cómo trataba Jesús a los que pecaban. Pero para poder entender por qué a veces la santidad se transforma en una obsesión, por qué a veces la santidad es una obsesión tan grande que nos puede llevar, como decía el pastor Folkenberg, que fue presidente de la Conferencia General, somos el único pueblo que fusila a sus heridos. ¿Por qué? Probablemente porque no hemos comprendido plenamente el Evangelio, no hemos comprendido plenamente el mensaje de Jesús. Dejadme que avancemos un poco en esta idea. ¿Por qué es que existe lo que se llama el fariseísmo? Ya lo vemos en los días de Jesús, pero algo que se ha perpetuado en la vida de la Iglesia. ¿Por qué esa obsesión más por las normas, los principios y lo que debe ser correcto que por las personas? Muy bien, para eso tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo y yo os pido que tengáis un poquito de paciencia. Corría el siglo I antes de Cristo, se había producido una revolución en Judea, la famosa revolución de los Macabeos. Con la revolución de los Macabeos vino todo un movimiento religioso de renovación, no solo un movimiento de renovación religiosa, sino también político, un auge nacionalista, podríamos decir, dentro del mundo judío. Y como en el judaísmo la sinagoga, el templo y la política estaban íntimamente unidos, toda esta renovación política produjo también una suerte de renovación religiosa. Por esta época van a surgir un grupo que se llamaban los fariseos. Ahora, interesantemente, los fariseos eran un grupo que ellos mismos se denominaban los puros, los piadosos, los justos, los separados. Eran un grupo que no surge dentro de la casta sacerdotal. El fariseísmo no surge dentro de la élite religiosa de aquella época. Surge
entre la pequeña burguesía que había en Judea, artesanos, personas que tenían pequeñas propiedades. Entre la gente simple, también había gente del pueblo, había otras personas que eran más cultas, como los escribas, y ellos se dan cuenta de que para que Dios pueda bendecir al pueblo de Israel, así lo entienden ellos tienen que vivir una vida santa, una vida perfecta. En otras palabras, ellos decían, tiene que haber un remanente santo si nosotros queremos que Dios nos bendiga y otra vez no nos vuelva a dominar una nación. Para obtener nuestra ansiada libertad tenemos que ser santos, porque mientras no obedezcamos la Torá, no vamos a recibir las bendiciones del Altísimo. El movimiento farisaico pretende hacer algo tremendo en ese momento. Ellos deciden vivir en obediencia a todas las leyes sacerdotales, sin ser sacerdotes. Así que ellos quieren obedecer todo ese decálogo sacerdotal que estaba pensado para hombres que vivían asociados a la vida del templo. Prácticamente no tenían relación con el mundo exterior. Así que al querer ellos cumplir todos los preceptos de pureza sacerdotal, de santidad sacerdotal, se vieron en un problema, que constantemente estaban expuestos a contaminarse, a quedar impuros ritualmente. Entonces se fueron alejando de todos los que no practicaban la pureza ritual como ellos. Pero este grupo, los fariseos, muy famoso ya incluso en los días de Jesús, pretendió ser el auténtico remanente de Israel. Pero ¿sabéis una cosa? Este supuesto remanente, para otros, no era un verdadero remanente. O sea, apareció otro grupo que decía, bueno, lo que hacen los fariseos está bien, esto de la santidad que ellos plantean está bien, de las buenas obras como ellos la plantean está bien, pero no es suficiente. Recordad esta expresión, no es suficiente para ser santo, no es suficiente para ser salvo, no es suficiente para que recibamos las bendiciones del Todopoderoso. Y va a surgir otro grupo, un grupo que se llamaban los hemerobaptistas. ¿Quién eran los hemerobaptistas? Probablemente nunca habéis escuchado hablar de este grupo. Los hemerobaptistas eran un grupo que sale de los fariseos para ser el remanente del remanente, o sea, más santos que los santos. Y ellos dicen, hay que practicar todos los principios rituales que hacen los fariseos, pero hay que añadirle algo más cada día, al amanecer, hémero, ¿sí? Gemera, al empezar el día, se bautizaban. Hacían un baño ritual al comenzar el día. Y de esa manera ellos creían que sumando ese baño ritual a todo lo que ya hacían los fariseos, ellos eran más santos, más puros. Así que surgió el remanente del remanente. Pero fue pasando el tiempo y algunos dijeron, lo que hicieron los fariseos está bien y lo que hicieron los hemerobaptistas está bien, pero no es suficiente. Para ser verdaderamente santo, para ser verdaderamente puro, para ser salvo y para recibir las bendiciones de Dios, hay que avanzar todavía más. No es suficiente con hacer todo lo que hacen los fariseos ni lo que hacen los hemerobaptistas. Hay que darse un baño ritual antes de cada comida también. Y surgió otro grupo muy interesante que estableció colonias en el norte de África, especialmente en Alejandría, donde había una gran comunidad de judíos que se los conoce como los terapeutas egipcios. Así que ellos lo que empezaron a hacer fue a practicar todo lo que se le exigía a los sacerdotes y darse no un baño ritual a la mañana, sino a la mañana, a la tarde y a la noche se bautizaban, por así decirlo. Y el tiempo fue pasando. Y surgió otro grupo que dijo, bueno, esto no es suficiente para ser el remanente. Fijaros, ya había surgido el remanente del remanente y el remanente del remanente del remanente. Y ahora surge otro grupo que dice, no, esto no es suficiente, hay que hacer todavía más. Y va a surgir un grupo que se llaman los esenios. De los esenios seguramente habéis escuchado hablar más de una vez. Los esenios deciden apartarse completamente de la sociedad, totalmente. Y se van a vivir al desierto. Practicaban el celibato, practicaban el ayuno, practicaban la abstinencia, hacían todo lo que hacían los fariseos, hacían todo lo que hacían los hemerobaptistas, hacían todo lo que hacían los terapeutas egipcios, pero además de eso renunciaban a la propiedad privada, renunciaban a la vida en familia, renunciaban a tener posesiones en esta tierra, vivían en el desierto y como si eso fuera poco, celebraban de manera escrupulosa y meticulosa todo lo que enseñaba la Torá, especialmente los sábados, lo guardaban de una manera con una escrupulosidad tremenda.
Eran tan santos ellos que no se podían juntar con nadie que no fuera igual a ellos. De hecho, ellos cuando oraban por alguien que no sea esenio, nunca pedían que Dios bendijera a uno que no sea esenio, pedían la maldición de Dios sobre aquel que no era esenio. Así que el remanente de los fariseos, remanente del remanente los hemerobaptistas, remanente del remanente los terapeutas egipcios y remanente del remanente del remanente del remanente, nuevamente tenemos los esenios. Fijaros cómo la santidad se transformó en la teología de Israel en un pozo sin fondo. Nunca llegaron a entender cuál era el límite de la santidad que Dios exigía para ser un auténtico remanente. La sociedad religiosa de los días de Jesús era una sociedad que separaba a las personas. Era una sociedad condenatoria, era una sociedad dura, era una sociedad crítica, era una sociedad inmisericordia. Y el texto que nosotros estamos leyendo hay que entenderlo en el contexto de esta realidad religiosa de los días de Jesús. Y ahora resulta que aparece Jesús y se junta con los malos. Ahora aparece Jesús y se relaciona con los impuros, al punto que se sienta a comer a la mesa de ellos. Nosotros hoy en día no llegamos a comprender la dimensión de lo que esto significa. Pero en los días de Jesús, comer con alguien no solo era una cuestión de cercanía, de confianza, de respeto, en que se compartía todo, sino que había que tener cuidado por el tema de las impurezas rituales en las que uno podía llegar. Para que podáis comprender esto, ¿os acordáis muchos años después de Jesús, luego de la muerte y resurrección de Jesús, cuando Pedro tiene la famosa visión de ese lienzo que desciende del cielo lleno de animales inmundos, que él luego entiende que era que vaya a predicarle a los gentiles, y llega a casa de Cornelio? Lo que le dice Pedro a Cornelio es lo que pasaba en la sociedad religiosa de los días de Jesús, pero no solo hacia los gentiles, sino entre todos los grupos que había dentro del judaísmo, porque uno se creía más santo que el otro. Y lo que le dice Pedro a Cornelio es: tú sabes cuán abominable, en otras palabras, cuán asqueroso, ¿sí?, es para un judío entrar a la casa de uno que no es judío. Así veían los judíos al mundo que los rodeaba, con asco. Pero es que entre ellos también se veían de la misma manera. No tenían solo el problema con los samaritanos, no tenían solo el problema con los romanos, con los griegos, sino que el fariseo lo tenía con el que no era fariseo. El saduceo lo tenía con el fariseo, el esenio con el fariseo con el esenio. Entre ellos mismos, no se aceptaban y se condenaban mutuamente. Así que cuando viene Jesús, la forma de actuar de Jesús es totalmente sorprendente, porque ahora Jesús empieza a predicar que Dios es Dios de todos, es Dios de malos y de buenos, un Dios que hace salir el sol sobre justos, pero también sobre injustos, y que hace llover sobre todo, sobre el bueno y sobre el malo. En otras palabras, un Dios que derrama su amor y sus bendiciones sobre todos los seres humanos que están en este mundo. Porque ama finalmente a todos, es cierto, a los que creen en Él los ama con alegría, a los otros los ama con dolor, porque ve que muchas veces van por un camino equivocado, pero los ama, y porque los ama los bendice. El Dios que muestra Jesús en sus mensajes es un Dios totalmente diferente a ese Dios que presentaban los fariseos, los hemerobaptistas, los terapeutas egipcios, los esenios, todos estos grupos centrados en la impecabilidad, en la santidad, con una visión de un Dios que castigaba a aquel que no se comportaba adecuadamente. Porque el Dios que presenta Jesús es un Dios totalmente diferente. Es un Dios que es como una mujer que barre ansiosamente la casa porque no encuentra una dracma, una moneda. Esa moneda que representaba mucho en la antigüedad. ¿Cuántas veces hemos hablado de la dracma perdida, de la moneda perdida? Ocurre que en la antigüedad, cuando las mujeres se casaban, le regalaban un collar o un cinturón con varias monedas. Era casi como lo que hoy muchos llevan, el anillo de boda, el anillo de compromiso. Perder parte de ese cinturón o de ese collar era un drama, porque era como algo relacionado con el matrimonio, algo
incluso algunos lo veían como algo que podía ser de mal agüero. Así que la mujer desesperadamente va buscando la dracma perdida. Pero esa dracma perdida representa a los que pueden estar perdidos dentro de casa. Y está representando a los que están perdidos dentro del pueblo de Dios. La mujer incluso ahí es un símbolo de Dios. Pero ese Dios también es un pastor que va, deja las 99 ovejas en el aprisco y va a buscar a aquella que está perdida. Y es el Padre del Hijo pródigo. Ese Padre que cuando viene el Hijo, ese Hijo irresponsable, ese Hijo sinvergüenza, podríamos decir, que le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El Padre le podía haber dicho, mira, vete a recoger espárragos, ya recibirás lo tuyo cuando yo me muera. Pero el Padre dice, vale, tú quieres tu parte, aquí la tienes. Y él se va, dice, a una provincia apartada y gasta todos sus bienes viviendo perdidamente con sus amigos, con sus amigas, ¿sí? El hermano mayor incluso dice que había dilapidado esa fortuna viviendo perdidamente. Pero cuando él vuelve a la casa paterna, el Padre lo ve a la distancia y el Padre sale a recibirlo. Y cuando él empieza a llorar y le dice, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus... El Padre le hace callar la boca. Y es como que el Padre dice, no seas bobo, deja de decir tonterías, ¿cómo que no eres mi hijo? Eres mi hijo amado. Y llama al personal de la casa y dice, ponedle el mejor vestido, que era el vestido de fiesta. Ponedle calzado en sus pies. Mirad el simbolismo, calzado para que pueda andar, pueda caminar la vida de la familia nuevamente. Y un anillo en su mano, el anillo que tenía el sello de la familia, con el cual él podía hacer transacciones comerciales de nuevo. Tenía derecho a las propiedades de la familia nuevamente. Y hacen fiesta, y matan el becerro gordo. Y hay música, y hay canto, y hay alegría. Y cuando viene el hermano, se molesta por la misericordia de su Padre. Jesús le está mostrando a los fariseos que ellos eran así. Se molestaban por la misericordia del Padre, por la bondad del Padre. ¿Sabéis, queridos hermanos? Probablemente nosotros no hemos terminado de captar realmente el Evangelio. No hemos terminado de captar que la idea de Jesús al edificar la iglesia no es hacer un club de santos que tenga un enorme cartel en la puerta donde diga los miembros se reservan el derecho de admisión, sino un lugar donde las personas golpeadas por la vida, maltratadas por el mundo, hostigadas por Satanás, heridas por los dardos del maligno, mordidas por el león rugiente, puedan encontrar un lugar y cuando entren vean un enorme cartel que diga, aquí se terminaron mis problemas. La iglesia debiera ser el refugio de los pecadores. El texto que hemos leído muestra a los fariseos impactados por la relación de Jesús con los pecadores, al punto que se acercan a los discípulos de Jesús y dicen, ¿cómo vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y sabéis, el texto nos muestra algo impactante. Los discípulos no saben qué contestar. Porque estos hombres durante 3 años y medio vivieron al lado de Jesús. Pero no fue hasta que Él les habló en más profundidad del reino de Dios y recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés que ellos realmente comprendieron el Evangelio y el mensaje de Jesús. Y Jesús sale al paso de lo que estaban diciendo para decirle a esos fariseos criticones, el Hijo del Hombre ha venido no a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Id pues lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aquellos que estaban tan preocupados en los ritos, en las formas, Jesús le dice lo importante es la misericordia. Yo he venido a mostrar la misericordia de mi Padre. Por eso Jesús podrá decir el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús nos vino a revelar realmente cómo es el corazón del Padre. Ese corazón lleno de amor, ese corazón lleno de bondad, ese corazón lleno de misericordia. Quizás una de las ilustraciones más impactantes de cómo trataba Jesús a un pecador la encontramos en el Evangelio de Juan. Lo habéis leído muchas veces, la historia de la mujer sorprendida en adulterio.
Ahí cada cosa que hace y que no hace Jesús nos revela cómo es Dios. La mujer es llevada delante de Jesús, humillada. Le habían tendido una trampa, ya lo sabéis. Ahí estaba la culpable, pero no estaba el culpable. Ella sí, él no. Y la ponen a los pies de Jesús. Y le dicen a Jesús algo que él no puede discutir. Porque le dicen, Maestro, Moisés, hemos encontrado a esta mujer sorprendida en el acto de adulterio, y en la ley, Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. Mira, básicamente sería como que hoy algunos de nosotros cometamos algún pecado grave, nos paren en medio de la iglesia, y venga alguien, nos acuse y diga, hermanos, hemos encontrado a esta persona sorprendida en el acto de adulterio y esto es una transgresión de los 10 mandamientos y el manual de iglesia nos dice claramente qué medida tenemos que tomar. Y ahí haríamos exactamente lo mismo que hace 40 años atrás yo vi que hacían con Rafael y con Blanquita. Probablemente nos den un poderoso sermón acerca de la fidelidad, la santidad, lo buenos y justos que tenemos que ser, qué puros que tenemos que ser, y luego nos pidan que levantemos la mano para que sea dado de baja o puesto en voto de censura o lo que sea aquella persona. Pero quiero que por un momento penséis en lo que hizo Jesús. Porque si nosotros como iglesia no empezamos realmente a tomar a Jesús como modelo, vamos a tener siempre un problema. ¿Cuántas veces hemos cantado imitar a Jesús ha de ser mi afán? ¿Pero lo queremos imitar realmente? ¿Qué decimos cuando hablamos de imitar a Jesús? ¿Lo queremos imitar en su bondad, en su compasión, en su misericordia, en su inclusión, en su paciencia, en su amor inagotable? ¿Lo queremos imitar en eso? Porque eso es imitar a Jesús. Porque Él vino a revelar el carácter del Padre. Y a mí y a ti nos han predicado hasta el cansancio que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Lo has escuchado montones de veces, yo también. Y a menos que el carácter de Cristo lo sea implantado en nosotros, no estamos siendo discípulos de Jesús. Ahora, fíjate la escena, por favor. Ahí está la mujer sorprendida del acto mismo de adulterio. Ahí están todos los que se creen el remanente, los santos, los puros, los perfectos, los que supuestamente son mejores que ella. Jesús no dice absolutamente nada. Los silencios de Jesús también enseñan. Y se pone a escribir en la tierra. No lo hace en piedra como con los mandamientos para no inmortalizar lo que estaba escribiendo, porque no quiere causarle un bochorno y un disgusto a nadie. Pero empieza a escribir, ya sabéis, los pecados de todos los que estaban ahí. Y yo me imagino que Jesús estaba escribiendo todas las cosas que había en la vida de esas personas. Orgullo, rencor, ira, crítica, falso testimonio, sospechas, malos pensamientos, concupiscencia, mal genio, maltrato al prójimo, avaricia, egoísmo. Y empezó a escribir todo eso. Y una vez que escribió el listado, miró a aquellos que habían llevado a la mujer y les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, sé el primero en tirar la piedra. El Evangelio nos dice que al ver eso, acusados en su conciencia, uno a uno, fue dejando la piedra con la que pensaba apedrear a esa mujer. Fijaros también, Jesús escribe esto, pero no lo inmortaliza. Solo lo hizo para que sus conciencias fueran despertadas, no para bochornarlos, no para reprobarlos, ni siquiera para condenarlos, solo para que sus conciencias vuelvan en sí, se den cuenta de lo que estaban haciendo. Y ahora mira a la mujer. Ahí estaba él y la mujer, solos, los dos. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? La mujer mira y no ve a nadie. No hay nadie. Ninguno está para condenarme. Y ahora Jesús
le dice 3 cosas que son impactantes. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabéis? El vete, esta mujer seguramente lo escuchó muchas veces. Probablemente cuando su amante le decía, vete pronto que va a venir mi esposa. Vete pronto que alguien nos va a ver. El vete probablemente lo escuchó muchas veces. El pórtate bien, no cometas errores, no falles, no peques. Lo habrá escuchado toda la vida. Nosotros desde pequeños estamos escuchando que nos dicen que nos tenemos que portar bien, que tenemos que hacer esto, que no tenemos que hacer lo otro, que no tenemos que hacer tal cosa. Desde pequeño ella escuchó que tenía que portarse bien, no pecar, no errar, no faltar, no transgredir. Pero por primera vez en su vida, esta mujer escuchó una palabra sorprendente. No te condeno. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo nosotros debemos repensar lo que es el Evangelio? El Evangelio no es otra cosa que las buenas nuevas de salvación para todos, para ti, para mí y para los que son igual o peor que yo. A veces nosotros creemos que somos los más santos, los mejores. Y creemos incluso, llegamos a creer que somos los únicos que nos vamos a salvar. ¿Sabéis? Hace algún tiempo me contaron una historia. No vais a decir, por favor, que yo estoy enseñando herejías, porque esto le pasó a un católico, Ya sabéis que los católicos, nuestros hermanos católicos, creen que cuando uno muere va al cielo o al infierno. Creo que el purgatorio lo han quitado ahora, no lo sé. Pero en principio, en la teología católica, los buenos van al cielo, los malos van al infierno, los niños van a un kindergarten para niños no bautizados, y no se ven bautizados, que le llamaban el limbo. Y estaba el purgatorio, que era un lugar intermedio, pues bueno, si tú no te has portado del todo bien, pues bueno, ahí te castigan un poquito hasta que pasas al cielo. Supuestamente muere una persona y llega al cielo. Se había portado bien de este lado de la eternidad y llega al cielo. Cuando llega al cielo, en la puerta lo recibe un ángel y le dice, mira, yo soy tu ángel acompañante, yo te voy a llevar a hacerte un recorrido por el cielo para que tú conozcas las diferentes dependencias que hay, los lugares por donde tú puedes pasear, donde puedes andar. Y entonces, pues, el ángel lo lleva para acá, lo empieza a mostrar los parques, los jardines que había, todas las actividades que podía hacer en el cielo. El hombre dice, wow, pero esto está fenomenal, la verdad que nunca me imaginaba que esto sea tan extraordinario. Y entonces sigue caminando y de pronto encuentra un grupo de unas personas que estaban todos calvos, todos pelados, delgaduchos, sentados, haciendo un círculo, todos estaban sentados haciendo la flor de loto, algo que yo hace años que no puedo hacer con el peso que tengo, dicho sea de paso, ¿sí? Y estaban todos sentados ahí y hacían om, om, om. Y entonces el hombre dice, ¿y estos tíos quiénes son? ¿Los calvos estos quiénes son? No, son todos los budistas, sinceros, de corazón, buena gente, que bueno, ha sido fiel a la luz que tuvo y aquí están, mira, aquí están este grupo de budistas maravillosos que tenemos en el cielo. Oh, mira qué interesante, yo nunca me iba a imaginar encontrarme con budistas en el cielo. Así que el ángel y el hombre siguen caminando por acá y de pronto llegan a un lugar, había un murito de piedra y ve todos los hombres vestidos de negro, con gorros negros, el traje negro, con rulos, la barba larga, que se inclinaban y oraban, con un librito en la mano. Y dice, ¿estos quiénes son? Ah, estos son judíos, dice, estos son los judíos que le hemos hecho un pequeño muro de los lamentos aquí para que se sientan a gusto. Y entonces vienen, están haciendo aquí sus oraciones, todos los días vienen aquí. Judíos también aquí en el cielo. Sí, dice, y estos son judíos ortodoxos, estos son tremendos, dice. Y estos cumplen todo al pie de la letra. Dice, yo nunca me hubiera imaginado ver un judío aquí en el cielo. Y el hombre sigue caminando y de pronto llega a un lugar y ve que había un grupo que estaba diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dice, ¿estos quiénes son? Ah, no, estos son católicos sinceros de corazón también que están aquí en el cielo. Dice, pero le están orando a la Virgen y bueno, no conocían otra cosa, querido, pero en su corazón eran buena gente, aquí están. Dice, católicos también en el cielo, impresionante. Dice, yo nunca me hubiera imaginado que esta gente esté en el cielo. Y el hombre sigue caminando y ve otro grupo que está de pronto ahí diciendo, manda fuego, oh Señor, manda fuego, oh Señor. Y dice, ¿estos quiénes son? Estos son de la iglesia de Filadelfia, los pentecostales, estos que le dan a la batería, al canto, a los gritos, a los aleluya, están ahí todo el día.
Dice, estos también, lo de los milagros también están acá. Sí, dice, es que el corazón de Dios es para todos. Dice, impresionante, qué fantástico. Y sigue caminando y de pronto llegan a un lugar, había un muro alto con una puerta de acero. Y del otro lado escucha una melodía extraordinaria. Un coro fantástico, como esos coros que suele haber en algunas iglesias. Y escuchaba que cantaban, aparte del mundo, Señor, me retiro. Y el hombre lo mira al ángel y dice, ¿y estos que están aquí quiénes son? Dice, bueno, mira, dice, ni golpees la puerta. Esos son los adventistas, no te van a abrir porque creen que son los únicos que están en el cielo. Hemos llegado a veces a creer que todo el plan de salvación Dios lo hizo pensando en nosotros. Y hemos llegado a creer que tenemos la exclusividad de la salvación porque somos el remanente. Pero ¿sabéis? El problema de ser el remanente es que siempre te aparece otro remanente. Lo hemos vivido en la historia de nuestra iglesia. Cada rato aparece un nuevo remanente del remanente, más santo, más puro, más fiel, más ordenado. Y van apareciendo remanente, porque querer salvarse a través de lo que uno hace es como un pozo que nunca tiene fondo. Por eso es que el Señor vino a ofrecernos un camino mejor. Vino a ofrecernos que podemos ser salvos aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. ¿No debiera esto llevarnos a nosotros a repensar la iglesia? ¿No debiéramos a repensar la iglesia y hacer de la iglesia un refugio? ¿No debiera esto llevarnos a nosotros también a repensar cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea, con este mundo? ¿Cuántas veces nosotros hablamos de las personas que nos rodean y tenemos algunos términos, ¿no? Yo recuerdo, cuando yo entré a la iglesia, yo escuchaba hablar, dice, no, este es un filisteo, ¿sí? Para referirse a los que no eran de la iglesia, los filisteos les decían, la iglesia donde yo me bauticé. Filisteo era el que no era de la iglesia. Y por ahí veía un chico que llegaba con una chica a la iglesia y me decían, ojo, este se ha puesto de novio con una filistea. ¿Sí? Y si no es filisteo, los del mundo. ¿Habéis escuchado esta expresión? Los del mundo. Claro, ¿nosotros dónde estamos? ¿En qué? En el planeta Marte estamos nosotros. Hablamos de los del mundo, como si nosotros no estuviéramos en este mundo. También somos del mundo. Lo que pasa es que Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Pero somos parte de este mundo. Nuestra realidad está en este mundo, nuestros afectos están en este mundo, nuestros trabajos están en este mundo, nuestras relaciones se dan en este mundo, nuestra vida se da en este mundo. Y nuestra misión tiene que ser en este mundo. ¿Cómo podemos llegar a un mundo al que rechazamos? ¿Cómo podemos llegar a un mundo al que despreciamos? ¿Cómo podemos llegar a un mundo en el que nosotros creemos que esas personas son abominables para nosotros? Porque a veces llegamos a ser como el mismo Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio. ¿No debiéramos repensar el Evangelio, repensar la iglesia, repensar nuestra misión, la forma en que nosotros nos conectamos con el mundo? ¿Qué sabe la gente de nosotros? ¿Qué saben las personas de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que el mundo sabe de los adventistas? Nos ven como los locos que andan predicando de Jesús, que andan hablando de Jesús todo el tiempo. Nos ven como gente enamorada de Jesús. Y me pregunto también, querido hermano o hermana que me escuchas, ¿no debiéramos repensar la forma en que nosotros nos relacionamos en la iglesia y tratamos a aquellos que cometen esos pecados que podríamos llamar graves? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que cuando alguien peca, si finalmente no escucha al que va a amonestarlo y no escucha a los otros que van y no escucha a la iglesia, hay que tenerle por gentil y publicano? Pero te hago una pregunta. ¿Cómo trataba Jesús a los gentiles y a los publicanos? Se sentaba a la mesa con ellos, no los rechazaba, se seguía relacionando, los seguía amando, les seguía mostrando el corazón bondadoso del Padre Celestial. Tratar a alguien como gentil y publicano no es ponerlo en una lista negra, no es hacerle sentir que ya no merece ser parte del pueblo de Dios. Es revelarle el amor misericordioso del Padre, es sentar a Jesús a su lado, es abrirle el Evangelio a su mente, es llevarle a Jesucristo
para que él se pueda enamorar todavía mucho más de Jesús. Tratar a alguien como gentil y publicano es tratarlo con compasión, con misericordia, con bondad, como hacía Jesús con los gentiles, con los publicanos y con todos los pecadores. Sí, querido hermano, quizás tengamos que repensar realmente lo que es el Evangelio, lo que es la Iglesia, lo que son nuestras formas, aún nuestra manera de administrar, nuestra manera de disciplinar. Uno de los grandes dilemas que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra historia denominacional es la forma en que el legalismo se nos ha metido adentro. Lutero decía que el legalismo se le colaba a él por los tuétanos, o sea, por la médula. El legalismo se nos mete a nosotros también, de diferentes formas, de distintas maneras. Y no nos damos cuenta que aquel que finalmente quiere salvarse por lo que logra, por lo que es, o por toda la santidad que puede tener, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, de la gracia habéis caído los que por la ley os queréis justificar. ¿No sería mejor entregarnos completamente a Jesús? Abrir nuestro corazón al Espíritu de Cristo, para que Cristo nos dé el perdón, para que Cristo nos salve, porque Él dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿No será eso mejor? ¿Y no será mejor permitir que Cristo, morando en cada uno de nosotros, nos transforme a su semejanza para que nosotros podamos revelar ante el mundo el auténtico carácter de Dios? Porque solamente cuando nosotros reflejemos el amor de Dios como tiene que ser reflejado, Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Aquí no se trata tanto de que nosotros esperamos la venida de Jesús. En realidad Jesús nos está esperando a cada uno de nosotros. Hace varios años atrás, en una iglesia donde yo era pastor, di un plan de 5 días para dejar de fumar. Y entre las personas que vinieron a ese plan de 5 días, vino una pareja muy simpática, muy amable. Ellos fueron a cada una de las reuniones. Cuando empezaron las reuniones, una de las personas que conocía a la gente de la iglesia, me dijo, pastor, dice, esa chica que viene, su papá es uno de los ancianos de la iglesia. Y ella hace años que no viene a la iglesia. Así que seguí dando el curso, terminó y cuando, finalmente terminó el plan de 5 días para dejar de fumar, recuerdo que ella viene y me dice, pastor, quiero hablar contigo. Así que nos fuimos al despacho pastoral a conversar y ella me contó su historia, me contó la vida que había llevado, cómo se había apartado de Jesús por los caminos que habían dado. Incluso no estaba casada, vivía con este hombre, es cierto, vivían hace muchos años, pero no se había casado con él, pero había tenido una vida con un derrotero tremendo. Y en un momento me dice, pastor, yo he cometido todos los pecados que tú te puedas imaginar y aún los que tú no te imaginas. He fumado, he bebido, me he drogado, he tenido sexo, he hecho de todo, pastor. Pero sabes, pastor, no puedo seguir escapando de Dios. Quiero volver a la iglesia. Quiero volver a Dios. Así que empezamos a volver a redescubrir a Jesús juntos, a estudiar la palabra de Dios juntos. Y un día, cuando ya había un poco más de confianza, le digo, escucha, yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué hacía tu familia cuando tú llegabas a tu casa borracha, drogada, trasnochada? ¿Qué hacían? ¿Qué te decían? Dice, mi madre hasta el día de hoy me lo recuerda y me dice de todo menos bonita. Mi madre me insultaba, me gritaba, no me dejaba entrar a casa, se enfurecía conmigo. De hecho, con mi madre nos hemos llevado siempre como un perro y un gato. Y le digo, ¿y tu padre? Me dice, mi padre fue la diferencia, pastor. Mi padre, cuando yo estaba tirada en el portal de mi casa, borracha, drogada, sucia, mi padre bajaba, me tomaba en sus brazos, me llevaba dentro de la casa, me acostaba en la cama, me tapaba, me daba un beso en la frente y me decía, hija, no te olvides que Dios es amor,
Dios te ama con un amor más fuerte que la muerte. No te olvides. Y le dije, ¿y entonces por qué decidiste volver a Dios? Y ella me dijo, porque si el amor de mi Padre es solamente un reflejo del amor de Dios, yo he sentido tanto amor que no puedo darle la espalda a Dios que me ama tanto, 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 para aceptarme a pesar de todo lo que yo soy. Querido hermano, querida hermana, el amor manifestado por este Padre conmovió el corazón de esta hija. Despertó en ella el deseo de volver al amor de Dios, que es superior al amor de su Padre terrenal. Pero es que el amor es lo que mueve, el amor es lo que transforma. Por eso el profeta Jeremías dice que el anhelo de Dios es atraernos a Él, pero con cuerdas de amor, porque sabe que solo su amor cubre la multitud de los pecados que hay en cada uno de nosotros. Así que quiero hacerte una invitación en este día que tengo el privilegio de hablar contigo. Te invito a no ser la iglesia de los fariseos. Te invito a no ser la iglesia de los hemerobaptistas. Te invito a no ser la iglesia de los terapeutas egipcios, mucho menos la iglesia de los esenios. Te invito a no ser la iglesia de aquellos que critican, que condenan, que fusilan a sus heridos. Te invito a no ser la iglesia que deja a Jesús fuera de la puerta llamando sin que Él pueda entrar. Te invito a ser la iglesia de los que abren la puerta de su corazón a Jesús, de aquellos que aceptan a Jesús en sus vidas y que hacen de la iglesia un lugar donde cualquier pecador, cualquier ser humano puede decir, aquí se terminaron mis problemas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que a ti y a mí nos ayude a redescubrir el amor de Jesús, a redescubrir el Evangelio, a replantearnos nuestra relación con Dios, a repensar la Iglesia y a repensar nuestras normas, nuestra misión, para que realmente en lo que decimos, lo que somos y lo que hacemos, podamos reflejar a aquel Dios que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que el Señor te bendiga. Ha sido un placer estar contigo.